Buenas tardes, estudiantes del José Joaquín Flores Hernández. En este video vamos a explicar la evolución del hombre, sus etapas y sus edades. En este momento entonces podemos ver esta imagen de caricatura que alude precisamente o que nos da una impresión de cómo se da el proceso de evolución del hombre, de simio a humano. Vemos entonces este término que es la hominización. La hominización es muy importante porque es este proceso en el cual nos transformamos de simios a seres humanos. Recordemos que este proceso duró millones de años y se dio gracias a adaptación al entorno y demás circunstancias que se fueron viviendo en estas etapas. Uno de los primeros cambios que se vio precisamente es el cambio del cerebro o del cráneo. Nosotros vemos en la primera imagen que está el cráneo del Australopithecus, donde se evidencia que su zona de la mandíbula, la boca, los dientes es muy grande, muy prominente, y la zona de atrás del cráneo, donde está el cerebro, es mucho más pequeña. Como estas etapas o estos homínidos iban evolucionando, a medida que iban evolucionando, el tamaño del cerebro iba creciendo. Esto gracias al consumo de carne y específicamente también a la carne cocinada. Pero además, a la par de que el cerebro iba creciendo e iba necesitando más espacio dentro del cráneo, los dientes iban siendo menos necesarios o menos fuertes, dado que la comida era un poco más blanda. Con el cambio que iba sufriendo el cráneo, también iba cambiando la forma como la columna vertebral se acomodaba en el cuerpo, puesto que era muy diferente sostener una cabeza con esta forma o un cráneo con esta forma a sostener un cráneo de esta forma. Así pues, empezó a darse la marcha bípeda o la caminata en dos piernas, que también hizo que todas las funciones del resto del cuerpo fueran cambiando. Asimismo, entonces, las manos se desarrollaron de una manera diferente. De esta manera, se hicieron un poco más pequeñas, más delicadas, ya no era necesario el uso de garras o de grandes y fuertes uñas. El pulgar se convierte en un aliado y es gracias a que es opuesto a los otros dedos y permite un mayor agarre. De igual manera, los dedos empiezan a ser un poco más cortos, más pequeños, también más delgados, y esto permite que nosotros podamos desarrollar algunas tareas o actividades manuales sutiles y delicadas. Por ejemplo, escribir, pintar, todo este tipo de cosas que son mucho más delicadas. Todo este proceso se da entonces a lo largo de millones de años. Una de las primeras etapas de nuestra hominización es el Ardipithecus, que existió aproximadamente hace 4.4 millones de años, y para que nos hagamos una idea de cómo era, se parece mucho a el chimpancé actual. Los brazos muy largos, caminata bípeda en ocasiones o cuadrúpeda en otras. Luego estaba el Australopithecus, que existió hace aproximadamente 4 millones de años. El Australopithecus empezó a caminar sobre dos piernas la mayoría del tiempo y su cerebro era un poco más pequeño que el del Ardipithecus. Luego del Australopithecus apareció el Homo habilis, esto hace 2.5 millones de años aproximadamente. El cerebro del Homo habilis era más grande que el del Australopithecus y también más desarrollado, y esto le permitió empezar a elaborar herramientas rudimentarias. Estas herramientas eran piedras afiladas, trozos de madera, incluso dientes de animales o huesos de animales.
Posterior al Homo habilis aparece el Homo erectus. Aparece hace aproximadamente 1.8 millones de años. Es el primer homínido que logra comunicarse. Vale aclarar que no era con palabras como tal, como las que nosotros usamos, sino con sonidos y con señas. Y además también puede producir y usar el fuego para diferentes ocasiones. Usan el fuego entonces para calentarse, para iluminar la noche o iluminar cuevas, para defenderse de animales que los podrían atacar o que les podrían robar su alimento y además para cocinar los alimentos. Aquí es cuando el cerebro empieza a absorber otro tipo de nutrientes, el cuerpo empieza a absorber otro tipo de nutrientes que permiten al cerebro desarrollarse mejor. Posterior a esto aparece el Homo antecesor. De él se tienen muy pocos datos, aparece únicamente en Europa, hace aproximadamente 8.000 años. Posterior al Homo antecesor aparece el hombre neandertal, que existe casi al tiempo con el Homo sapiens. Comparten ciertos espacios, ciertos tiempos, aunque también empiezan cada uno a tomar un espacio diferente. El hombre de Neandertal aparece aproximadamente hace 150.000 años, el Homo sapiens hace 170.000 años. El Neandertal se caracteriza por ser muy robusto, espalda ancha, piernas muy gruesas y fuertes, pero también muy pequeño. Mientras que el Homo sapiens es un poco más ligero, un poco más delgado y alcanza estatura un poco más alta. El hombre de Neandertal se reconoce por ser el primero en enterrar a sus muertos y realizar ciertos rituales funerarios, en los cuales incluían collares u objetos de la persona fallecida. El Homo sapiens empieza a desarrollar herramientas mucho más elaboradas, mucho más sofisticadas. Además también desarrolla un lenguaje mucho más articulado, ya no son sonidos o señas de manos, sino que ya empieza a producir palabras y demás que le permiten realizar una cooperación con sus grupos, su familia o las comunidades en las que se organiza. Posterior al Homo sapiens aparece entonces el Homo sapiens sapiens, que es el que da lugar a nosotros como seres humanos. Aparece aproximadamente hace 100.000 años y estos son los que se expanden por todo el mundo gracias a técnicas de navegación, gracias también a ciertas circunstancias como las glaciaciones y demás eventos atmosféricos. Posterior a esto, entonces, vamos a ver ciertas características muy importantes y muy puntuales de las edades de la evolución. Recordemos que son dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales, y la edad de piedra se va a dividir en tres partes: paleolítico, piedra antigua; mesolítico, piedra media; y neolítico, piedra nueva. En el paleolítico, es decir, la primera etapa de la edad de piedra, las herramientas que se usaban estaban hechas de partes de animales como colmillos, dientes o huesos, de piedra claramente, y usaban ciertos accesorios o implementos también de madera. Nosotros podemos ver en esta parte que hay varios elementos hechos precisamente de piedra que nos muestran lo que usaban. Por ejemplo, es entonces un cuchillo rudimentario. Estas de arriba podrían ser puntas de flecha o puntas de lanzas, entre otros. La forma en que ellos sobrevivían era a través del carroñeo, es decir, comían la carne de animales que otros animales habían cazado. También ellos se dedicaban a la caza de algunos animales, a la pesca y a la recolección de frutos durante sus largas caminatas. Luego de esto viene entonces el Mesolítico. En el Mesolítico vamos a encontrar que los humanos
empiezan a sedentarizarse, empiezan a ubicarse en ciertos lugares que les parecen propios, que les parecen cómodos, empiezan a crear sus viviendas y a organizarse en comunidades como tal. Ya en el Neolítico, como son sedentarios, como tienen sus lugares de vivienda establecidos, cerca de estos lugares empiezan a cultivar para asegurarse el alimento y además empiezan también a domesticar algunos animales. Por ejemplo, los lobos empiezan a ser domesticados y usados para proteger los cultivos, proteger las viviendas y protegerse ellos como tal de otros animales salvajes. Ya entonces, pasando a la edad de los metales, encontramos que nuestros antepasados descubren las propiedades de algunos metales como el cobre, el hierro y el bronce. Descubren que al calentarlos pueden derretirlos, pueden fundirlos y que en este estado pueden ponerlos en ciertos moldes y crear muchísimas herramientas, muchísimos utensilios que les ayudan ya no solamente a cazar o a defenderse, sino también les ayudan a cultivar. Esto hace que entonces se vayan desarrollando cada vez más como comunidad, que vayan desarrollando cada vez más su intelecto y sus habilidades, y también en la edad de los metales se hacen ciertos avances como es la rueda, que es un avance importantísimo para el desarrollo de la humanidad. También se logra avanzar en la vela para navegar, que permite abarcar grandes distancias, y en el arado, que hace que las técnicas de cultivo sean cada vez mejores y más eficientes. Bien, chicos, esto es las características o los aspectos más importantes de la evolución del hombre, sus etapas y sus edades. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me lo hacen llegar a través de WhatsApp o de el correo institucional. Muchísimas gracias.